Detente, no porque esto sea cómodo, sino porque una vez que lo entiendas, ya no puedes volver atrás. Durante siglos te enseñaron a pedir, a bajar la cabeza, a hablarle a lo invisible como alguien en deuda. Y quizá hiciste todo bien, pero el silencio respondió más fuerte que cualquier oración. No era tu culpa, era el método. Rezar presupone distancia. Llamar presupone origen. Jesús no suplicaba la realidad, se posicionaba dentro de ella. Y eso es peligroso, porque quien recuerda su origen no necesita intermediarios, ni puede ser gobernado desde el miedo. Por eso te enseñaron a pedir, nunca a llamar. Este punto no es solo importante, es el eje oculto de todo lo demás. Si esto se entiende mal, todo lo que viene después se convierte en ritual vacío. Y lo curioso es que casi nadie falla por mala intención. Falla porque le enseñaron a interactuar con la realidad como si fuera una persona, cuando en realidad funciona más como un sistema. Desde pequeños nos entrenan para pedir. Pedir permiso, pedir ayuda, pedir señales, pedir que algo allá afuera se mueva a nuestro favor. Y ese entrenamiento deja una huella corporal muy concreta: hombros hacia adelante, respiración contenida, mente anticipando rechazo. Es una postura interna de dependencia, muy educada, muy correcta y profundamente ineficiente. Bentov lo veía con claridad quirúrgica. El universo no es un oyente emocional, es un campo de resonancia. No reacciona a historias, reacciona a estados organizados. No distingue si estás rezando, afirmando o quejándote. Solo registra si el sistema que eres está coherente o no. Es como hablarle a un ecualizador. Puedes contarle tu infancia, pero él solo responde a las frecuencias. Cuando suplicas, no importa cuán bonitas sean tus palabras, el cuerpo ya está enviando otra señal. El sistema nervioso entra en modo carencia. La respiración se vuelve irregular. El ritmo cardíaco pierde estabilidad y la atención se fragmenta en 1000. Y si no, desde ahí la conciencia no crea, reacciona. Y un sistema reactivo no reorganiza la realidad, apenas logra sobrevivirla. Aquí está la trampa. Muchas personas confunden intensidad emocional con poder. Creen que cuanto más fuerte sienten, más fuerza tiene su intención. Pero Bentov explicaba justo lo contrario. La intensidad desordenada es ruido. El poder aparece cuando la oscilación es estable. Es menos épico, sí, pero mucho más efectivo. La realidad no se impresiona con dramas, coopera con coherencia. La alineación, entonces, no se siente espectacular, se siente clara. No hay prisa, no hay urgencia, no hay esa necesidad de convencer a nadie, ni siquiera a uno mismo. Es un estado interno donde cuerpo, respiración y atención entran en el mismo ritmo. Y cuando eso ocurre, algo muy curioso pasa. Las decisiones se vuelven obvias, las acciones se simplifican y el entorno empieza a responder de forma casi sospechosamente fluida. No porque la vida se haya vuelto mágica, sino porque dejaste de interferir. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada de este valioso contenido. Bentov comparaba esto con cualquier sistema oscilatorio. Si empujas fuera de fase, generas resistencia. Si entras en ritmo, el movimiento se amplifica solo. La mayoría de las personas pasan la vida empujando fuera de fase y luego se preguntan por qué están agotadas espiritualmente. No es falta de fe, es falta de sincronía. Jesús, leído desde esta lente, no actuaba desde la emoción desbordada, ni desde la súplica. Actuaba desde un estado interno estable, casi silencioso. No pedía que las cosas ocurrieran. Se alineaba con la estructura del momento y respondía desde ahí.
Eso visto desde afuera parece milagro. Visto desde dentro es maestría en regulación. Y aquí aparece una verdad que incomoda a muchos sistemas. Si la realidad responde a estados, entonces nadie puede salvarte desde afuera. No porque no quieran, sino porque el acceso es interno. El verdadero trabajo no es convencer al universo, sino organizarte a ti. Y eso no se puede delegar, ni ritualizar en exceso, ni comprar en cuotas. La súplica mantiene viva la carencia. La alineación la disuelve. No por fe, no por moral, no por castigo o premio, por mecánica. La buena noticia es que no necesitas ser especial para alinearte. La mala noticia es que ya no puedes seguir usando el caos como excusa. La realidad no responde a quien pide más fuerte, responde a quien funciona mejor. Y cuando lo entiendes, algo cambia para siempre. Dejas de hablarle a la vida como un mendigo espiritual y empiezas a interactuar con ella como un sistema consciente que por fin aprendió a operar. Aquí es donde mucha gente empieza a ponerse incómoda en la silla. Y no por falta de fe, sino porque esta mirada desmonta siglos de costumbre. Nos enseñaron a ver a Jesús como una figura mística, inalcanzable, suspendida en un pedestal celestial, separada del resto de los humanos por un abismo ontológico. Demasiado divino para imitarlo, demasiado perfecto para tomarlo como referencia funcional. Inspirador, sí. Replicable, no. Bentov habría levantado una ceja ante esa narrativa, porque cuando analizas los relatos sin el filtro de la idolatría ni la culpa automática, Jesús no se comporta como un ser mágico lanzando hechizos, sino como un sistema humano extraordinariamente coherente. Y eso cambia todo. No porque le quite profundidad, sino porque le devuelve utilidad. Un sistema coherente es aquel donde las partes no compiten entre sí. El cuerpo no va por un lado, la mente por otro y la emoción haciendo huelga. Todo está alineado hacia una misma dirección. Y cuando eso ocurre, la acción deja de ser esfuerzo y se convierte en extensión natural del estado interno. No hay fricción, no hay ruido innecesario, no hay dramatización. Observa cómo aparece Jesús en los momentos clave. No está agitado, no está ansioso, no está suplicando, está presente. Habla poco, se mueve con precisión. No parece alguien tratando de convencer a la realidad de que haga algo, sino alguien que ya está leyendo correctamente el campo en el que se encuentra, como quien sabe exactamente dónde poner la ficha sin tirar el tablero. Bentov explicaría esto desde la fisiología de la conciencia. Cuando un sistema humano alcanza coherencia, la percepción se afina. La intuición deja de ser un misterio y se vuelve una función. Las decisiones no vienen de la urgencia, sino de una claridad silenciosa que no necesita aplausos. Y desde fuera, eso se ve inquietantemente poderoso. Por eso Jesús no se arrodilla ante la realidad, no porque sea arrogante, sino porque no está separado de ella. Arrodillarse implica distancia, coherencia implica integración. Él no invoca autoridad, opera desde ella, no porque se la hayan otorgado, sino porque la encarna. Aquí hay un detalle que suele pasarse por alto. Jesús no reacciona emocionalmente ante el caos ajeno. Ni el dolor, ni el miedo, ni la incredulidad lo sacan de su eje. Eso no es frialdad, es regulación. Un sistema coherente puede entrar en contextos caóticos sin volverse caótico. Y eso, en términos bentovianos, es maestría. Ahora bien, esta lectura es peligrosa por una razón muy concreta. Si Jesús es un sistema coherente y no una anomalía divina irrepetible, entonces su ejemplo no es para ser adorado,
sino estudiado y replicado. Y ahí es donde muchos modelos de poder empiezan a sudar frío. Porque un ser humano que entiende cómo regular su cuerpo, su atención y su conciencia deja de depender de intermediarios. No necesita traducciones espirituales, ni permisos simbólicos, ni miedo como motivación. Funciona desde adentro hacia afuera, y eso no vende indulgencias, ni controla multitudes. Bentov habría dicho que la divinidad de Jesús no estaba en su origen, sino en su nivel de coherencia, en su capacidad de sostener un estado interno estable en medio de la presión, el conflicto y la incertidumbre. No es que rompiera las leyes, operaba tan alineado con ellas que parecía trascenderlas. Y aquí entra el toque irónico. Cuanto más se le presenta como figura mística inalcanzable, menos peligroso se vuelve su mensaje real. Porque nadie intenta imitar lo que considera imposible. Es una estrategia brillante, aunque probablemente involuntaria. Convierte un manual operativo en un objeto de veneración. Jesús, visto así, no vino a que lo adoren. Vino a mostrar cómo funciona un humano cuando deja de fragmentarse, cuando cuerpo, mente y conciencia dejan de tironear cada uno para su lado y empiezan a moverse como un solo sistema. Eso no es fantasía, no es magia, no es herejía, es coherencia, llevada al extremo, y quizá por eso sigue incomodando. Porque no promete salvación futura, sino responsabilidad presente. Porque no dice cree en mí, sino haz lo que ves. Y porque un ser humano coherente no necesita ser gobernado, ni siquiera espiritualmente. Jesús no fue un misterio para ser venerado, fue un sistema para ser comprendido. Y eso, paradójicamente, lo vuelve mucho más desafiante que cualquier milagro. Y aquí entramos en terreno delicado, porque esto ya no es opinión, ni teología, ni filosofía bonita para reflexionar un domingo. Esto es biología aplicada a la conciencia. Y cuando la biología entra en la conversación, muchas creencias empiezan a ponerse nerviosas. Durante años nos hicieron creer que pedir con fe era un acto elevado, que cuanto más insistías, más comprometido estabas. Pero el cerebro no entiende de méritos espirituales, entiende de estados internos. Y pedir y reconocer activan circuitos completamente distintos. Cuando pides, el cerebro interpreta una cosa muy simple: no tengo. Automáticamente se encienden los sistemas de alerta. La amígdala se activa. El cuerpo entra en modo anticipación y la atención se proyecta hacia un futuro incierto. Es el mismo circuito que se activa cuando pierdes las llaves, cuando revisas el celular por quinta vez esperando un mensaje, o cuando dices todo bien pero por dentro no está bien ni el Wi-Fi. Neurológicamente, pedir es declarar carencia, y el cerebro toma eso como un hecho, no como una metáfora. El cuerpo acompaña el mensaje. Respiración corta, tensión en el cuello, mandíbula apretada, pensamientos repetitivos. No es casualidad que mucha gente termine agotada después de orar intensamente. No elevaron la conciencia, estresaron el sistema nervioso con buenas intenciones. Bentov lo explicaba de forma elegante. La conciencia clara no emerge de la urgencia, emerge del ritmo. Un cerebro desregulado no puede sostener estados profundos de percepción. Puede creer, puede esperar, puede desear, pero no puede sincronizar. Reconocer, en cambio, activa otro mapa interno. Reconocer no es fingir que ya tienes algo, es asumir coherencia. Es moverte desde la sensación de pertenencia al sistema, no desde la exclusión. Neurológicamente, eso baja la actividad de alarma, estabiliza la respiración y permite que la atención se ancle en el presente. Y aquí viene el giro incómodo.
El cerebro no distingue entre algo que ya está y algo que está internamente integrado. Cuando reconoces, el sistema actúa como si la base ya estuviera resuelta. No hay carrera, no hay prisa, no hay drama. Y sin drama, por extraño que suene, aparecen mejores decisiones. Reconocer no es arrogancia, no es positivismo barato, no es autoengaño, es regulación. Es pasar de ojalá me escuchen a estoy en posición de escuchar y responder. Jesús, visto desde esta lente, no pedía permiso. Reconocía autoridad interna, no porque fuera superior, sino porque estaba integrado. No hablaba desde la expectativa, sino desde la presencia. Y eso, a nivel neurológico, es una ventaja injusta, pero entrenable. Bentov insistía en que la conciencia no se expande por fuerza de voluntad, sino por estabilidad del sistema. Un cerebro en coherencia accede a patrones más amplios de información, no por magia, sino porque dejó de gastar energía en defenderse de amenazas imaginarias. Aquí entra el humor involuntario de todo esto. Muchas personas rezan pidiendo paz mientras su cuerpo está en guerra. Es como pedir silencio golpeando una batería. El mensaje y el medio no coinciden. Y la realidad, que es bastante literal, responde al medio. Cuando reconoces, el cuerpo se abre. La postura cambia. La voz se estabiliza. La mente deja de saltar. Y desde ahí, la acción correcta aparece con naturalidad. No porque alguien te la susurre, sino porque dejaste de interferir con el proceso. La diferencia entre pedir y reconocer no es espiritual, es neurológica. Pedir te mantiene buscando, reconocer te coloca operando. Y cuando operas desde coherencia, la realidad no necesita ser convencida, solo necesita que no la interrumpas. Por eso nadie te explicó esto así. Porque un ser humano que reconoce en lugar de pedir ya no es fácil de manipular, ni siquiera con promesas divinas. Este punto es más grave de lo que parece, porque aquí no estamos hablando de un simple malentendido espiritual, sino de un error somático, corporal, histórico, casi postural, literalmente. Nos enseñaron una forma específica de colocar el cuerpo, la voz y la atención frente a la realidad, y luego nos dijeron que eso era virtud. Spoiler, no lo era, era contracción. Durante siglos se confundió humildad con empequeñecimiento, con bajar la cabeza, con encorvar los hombros, con hablar en voz baja por respeto, con respirar poco, ocupar poco espacio y no incomodar. Todo eso se vendió como espiritualidad elevada, cuando en realidad es el lenguaje corporal de un sistema que se siente inferior. Bentov habría sido brutalmente honesto aquí. Un sistema contraído no puede sostener coherencia. Punto. La humildad auténtica no es hacerte pequeño, es dejar de interferir. Pero lo que se enseñó fue otra cosa, una humildad basada en la culpa, el miedo y la sensación permanente de deuda. Una humildad que, curiosamente, se parece mucho a la postura corporal de alguien esperando regaño. Cabeza abajo, pecho colapsado, respiración superficial. Muy devoto todo, hasta que miras la fisiología y te das cuenta de que ese cuerpo está en modo amenaza. Y aquí viene lo incómodo. Un cuerpo en modo amenaza no puede acceder a estados elevados de conciencia. No porque Dios no quiera, sino porque el sistema nervioso está ocupado intentando sobrevivir. Es difícil sentir unidad cósmica cuando tu cerebro cree que te van a quitar el recreo. Bentov explicaba que la conciencia clara emerge cuando el cuerpo entra en ritmo, cuando hay estabilidad interna, cuando la respiración es profunda, el eje está erguido,
y la atención no está fragmentada. La verdadera humildad, desde esta mirada, no se arrodilla ante la realidad, se alinea con ella. Pero históricamente ocurrió lo contrario. Se enseñó que cuanto más te encoges, más cerca de Dios estás. Y eso produjo generaciones enteras de personas espirituales agotadas, confundidas y con dolor de cuello crónico. Mucha devoción, poca coherencia. El problema no es la reverencia. El problema es la contracción constante. Porque contraerte no te vuelve humilde, te vuelve ruidoso por dentro. El cuerpo tenso genera mente tensa, y una mente tensa interpreta la realidad como amenaza, no como campo de cooperación. Jesús, curiosamente, nunca aparece contraído, no camina encorvado, no habla temblando, no se disculpa por existir. Eso no lo vuelve arrogante, lo vuelve centrado. Su presencia es firme, estable, en eje. No invade, pero tampoco se borra. Eso es humildad real. Estar plenamente presente, sin necesidad de imponerte ni esconderte. Bentov diría que la humildad auténtica es no introducir ruido innecesario en el sistema, no exagerar, no dramatizar, no colapsar, simplemente estar alineado. Y cuando un sistema está alineado, no necesita demostrar nada, ni grandeza, ni pequeñez. Aquí está la ironía histórica. Se promovió una espiritualidad que físicamente desorganiza al ser humano, y luego se culpó al individuo por no sentir conexión, como si alguien pudiera sintonizar claridad con la espalda doblada, la respiración cortada y la atención llena de culpa. Es como intentar meditar mientras alguien te grita que no lo estás haciendo bien. La contracción se volvió virtud, la sumisión se volvió humildad, y la coherencia quedó fuera del currículo. Bentov habría dicho que este error no fue inocente, porque un ser humano contraído es fácil de dirigir. Busca autoridad, necesita permiso, duda de su percepción. En cambio, un ser humano en eje erguido, regulado, presente no se revela, pero tampoco se somete. Funciona desde dentro, y eso es peligroso para cualquier sistema que dependa del miedo. La verdadera humildad no te hace pequeño, te hace claro, no te arrodilla ante la vida, te coloca en ritmo con ella. Y cuando corriges este error histórico, algo cambia de inmediato. La espiritualidad deja de sentirse como una carga pesada y empieza a sentirse ligera, natural, funcional, como si por primera vez no tuvieras que encogerte para pertenecer, porque nunca se trató de hacerte menos, se trató de interferir menos. Y esa diferencia, aunque no parezca espectacular, reorganiza todo el sistema. Aquí es donde muchos se pierden. No porque sea complicado, sino porque suena a palabra peligrosa. Mónada. Apenas aparece, el cerebro colectivo piensa en túnicas, velas, símbolos raros y alguien diciendo hermano demasiado cerca de tu cara. Pero Bentov iba por otro lado, muy lejos de eso. Para Bentov, la mónada no era un concepto espiritual decorativo, ni un ente abstracto flotando en otra dimensión. Era algo mucho más incómodo. Una descripción funcional del estado más integrado posible de un sistema consciente. Nada místico, nada etéreo, casi aburridamente técnico, hasta que entiendes lo que implica. La mónada no es algo que tengas que alcanzar, es lo que aparece cuando dejas de fragmentarte. Bentov observaba que el ser humano vive normalmente dividido. El cuerpo quiere una cosa, la mente otra, la emoción otra distinta y la atención
Bueno, la atención casi nunca está donde está el cuerpo. Si llegaste hasta aquí, detente un segundo. La mayoría se habría ido mucho antes, justo cuando el ego empieza a sentirse incómodo. Eso dice algo de ti. Bentov decía que el humano vive dividido. El cuerpo en un sitio, la mente en otro, la emoción haciendo ruido y la atención perdida como siempre. Tú acabas de demostrar que puedes sostener atención donde otros se fragmentan. Ahora quiero leerte. Escribe en los comentarios: me estoy reorganizando. Y sigue viendo, porque lo que viene es justo el punto donde los sistemas divididos se caen y los coherentes despiertan. Ese desorden interno genera ruido, y un sistema con ruido no puede percibir con claridad. Por eso, la mayoría de las personas no fallan espiritualmente, simplemente están mal sincronizadas consigo mismas. Como una orquesta donde cada músico toca bien, pero en canciones distintas. La mónada, en términos bentovianos, es el momento en que esa orquesta deja de improvisar y entra en el mismo compás. No porque alguien mande, sino porque ya no hay conflicto interno. El cuerpo está regulado, la respiración es estable, la mente no interrumpe y la atención está presente. Cuando eso ocurre, la conciencia deja de dispersarse y se vuelve un punto. No un punto místico, un punto funcional. Bentov lo explicaba desde la física de sistemas. Cuando múltiples osciladores entran en fase, se comportan como uno solo, no desaparecen, se coordinan. Eso es la mónada, no una entidad nueva, sino una integración total de lo que ya estaba ahí, pero desordenado. Y aquí viene lo importante. La mónada no se invoca, no responde a llamados dramáticos ni a frases bonitas. Aparece como consecuencia natural de la coherencia. Intentar alcanzarla directamente es como intentar dormir gritándote: duérmete frente al espejo. El resultado suele ser exactamente el contrario. Por eso Bentov insistía tanto en la regulación corporal, no porque fuera un gurú del bienestar, sino porque entendía algo clave. La conciencia no se eleva mientras el cuerpo está en caos. La mónada no ocurre en un sistema tenso, apurado o emocionalmente fragmentado. O dicho de forma simple, no hay iluminación con los hombros pegados a las orejas. Cuando el sistema entra en estado monádico, algo curioso sucede. Desaparece la sensación de separación, no porque te fundas con el universo, sino porque deja de haber fricción interna. Ya no hay un yo peleando consigo mismo. Y cuando no peleas por dentro, el mundo deja de sentirse como un enemigo constante. Esto explica por qué muchas tradiciones hablaban de unidad, pero pocas explicaban cómo llegar ahí sin perder la cordura. Bentov ofreció una vía pragmática. No persigas la unidad, reduce la interferencia. No busques lo elevado, ordena lo básico. El cuerpo primero, luego la respiración, después la atención. Lo extraordinario viene solo. La mónada, vista así, no es un logro espiritual para presumir, es un estado operativo. Desde ahí, la percepción es más amplia, las decisiones más precisas y la acción más eficiente. No porque seas mejor persona, sino porque ya no estás gastando energía en contradicciones internas. Y aquí aparece otra verdad incómoda. Un ser humano que accede a estados monádicos no necesita tanta validación externa. No busca desesperadamente pertenecer, ni ser aprobado, ni que le expliquen quién es. Y eso lo vuelve difícil de manejar. No rebelde, simplemente autónomo. Por eso este concepto nunca fue popularizado de forma clara, porque no crea dependencia, no promete salvación futura, no requiere intermediarios. Te devuelve algo que es peligroso para cualquier sistema de control: autocoherencia.
La mónada no es magia, no es iluminación hollywoodense, no es un premio por portarte bien. Es lo que ocurre cuando dejas de sabotear tu propio sistema. Y cuando lo entiendes, algo se vuelve evidente. No necesitas convertirte en otra cosa. Solo necesitas dejar de estar dividido. Eso no es misticismo. Eso es Bentov. Este punto suele generar más incomodidad que los anteriores, y no porque sea falso, sino porque toca directamente intereses muy antiguos. La idea de los intermediarios no nació por maldad pura, nació por desorden. Cuando un sistema humano no sabe autorregularse, busca a alguien que lo haga por él. Así de simple, así de humano. Bentov lo vería con claridad técnica. Un sistema incoherente siempre externaliza el control. Cuando el cuerpo, la mente y la atención están fragmentados, la conciencia busca un punto de referencia externo que le diga qué hacer, cómo sentir, cuándo avanzar y cuándo detenerse. No por debilidad moral, sino por falta de integración. El intermediario aparece como una prótesis de coherencia. El problema es que, cuando el sistema aprende a regularse por sí mismo, la prótesis deja de ser necesaria, y a veces eso no le gusta nada a quien la administra. Un intermediario cumple una función muy concreta: traduce, interpreta, autoriza, dice qué está bien, qué está mal, qué llega y qué no. Pero todo eso solo tiene sentido cuando el individuo no confía en su propia capacidad de lectura interna. Es como usar GPS porque no sabes orientarte. Útil al inicio, pero extraño seguir usándolo dentro de tu propia casa. Bentov insistía en que la conciencia, cuando entra en coherencia, accede directamente a la información relevante, no porque se vuelva omnisciente, sino porque reduce el ruido. Menos interferencia interna significa mejor percepción. Y cuando percibes mejor, necesitas menos filtros externos. Aquí aparece la parte incómoda. Un ser humano coherente no necesita que le expliquen constantemente qué sentir, qué pensar o cómo relacionarse con lo invisible. No porque sepa más, sino porque se escucha mejor. Y alguien que se escucha bien no es fácilmente manipulable desde el miedo, la culpa o la promesa futura. Por eso los intermediarios florecen en contextos de confusión. Cuanto más fragmentado está el individuo, más autoridad externa necesita. Cuanto más caos interno, más jerarquía. No es una conspiración, es dinámica de sistemas. El desorden pide control, el orden se autorregula. Jesús, visto desde esta lente, resulta profundamente incómodo. No porque negara tradiciones, sino porque saltaba los intermediarios. No pedía permiso simbólico, no necesitaba traducción. Operaba desde una relación directa con la realidad. Y eso, históricamente, es una pesadilla para cualquier estructura basada en mediación. Bentov habría dicho que no era rebeldía, era eficiencia. ¿Para qué pasar por 5 capas si el sistema puede comunicarse directo? ¿Para qué ritualizar lo que ya está alineado? La intermediación no es sagrada, es funcional, hasta que deja de serlo. Y aquí viene el detalle irónico. Cuando alguien empieza a alinearse, no pierde espiritualidad, pierde dependencia. Deja de necesitar rituales excesivos, validación constante o miedo como combustible. No porque todo eso sea malo, sino porque ya no es imprescindible. Como quien aprende a andar en bicicleta y de pronto las rueditas quedan, bueno, ahí atrás, haciendo ruido. Esto no significa que el conocimiento externo no sirva. Sirve, y mucho. Pero hay una diferencia enorme entre guía y dependencia. El intermediario útil enseña a autorregularte. El intermediario tóxico te convence de que sin él estás perdido. Bentov estaría del lado del primero, no del segundo. Un sistema coherente no necesita que alguien le diga constantemente
Confía. Confía porque funciona. No necesita amenazas simbólicas ni premios diferidos. Actúa desde claridad, no desde obediencia. Y aquí está la razón profunda por la que esta idea siempre fue peligrosa. Un ser humano que no necesita intermediarios no es fácil de gobernar, ni política, ni espiritual, ni emocionalmente. No se mueve por miedo, se mueve por comprensión. Y eso cambia completamente las reglas del juego. La buena noticia: nadie te está quitando nada. La mala noticia: te están devolviendo la responsabilidad. Porque cuando el intermediario deja de ser necesario, ya no hay a quien culpar, ni a quien suplicar, ni a quien delegar el orden interno. Y eso asusta hasta que lo pruebas. Bentov lo resumiría así: un sistema desordenado busca autoridad. Un sistema coherente funciona sin supervisión, no porque sea perfecto, sino porque, por fin, está alineado. Aquí hay otro malentendido histórico de proporciones épicas. Nos enseñaron a temerle al silencio, a llenarlo rápido, a cubrirlo con palabras, rezos, música, pensamientos, notificaciones, lo que sea, con tal de no quedarnos a solas con él. El silencio fue presentado como vacío, como falta, como algo incómodo que había que corregir cuanto antes. Bentov lo veía justo al revés. Para él, el silencio no es ausencia de algo, es presencia sin interferencia. No es que no esté pasando nada, es que por fin deja de pasar ruido innecesario. Es el momento en que el sistema deja de recibir órdenes contradictorias y puede reorganizarse solo. Algo así como cuando apagas todas las apps en segundo plano y, de pronto, el teléfono deja de calentarse como si fuera a despegar. Jesús se retiraba al silencio constantemente, no para pedir más fuerte, ni para repetir frases sagradas como loro disciplinado. Se retiraba para volver al centro, para recalibrar, para alinearse. El silencio era su espacio de mantenimiento interno, no su escapismo espiritual. Bentov explicaría esto desde la fisiología. Cuando el estímulo externo baja, el sistema nervioso entra en coherencia. La respiración se regula, el ritmo cardíaco se estabiliza y la mente deja de saltar como mono hiperactivo. En ese estado, la conciencia no se expande porque algo mágico ocurre, sino porque deja de estar fragmentada. Y aquí viene lo contraintuitivo. El silencio no te vuelve pasivo, te vuelve preciso. Cuando hay silencio interno, las decisiones no necesitan debate eterno. No hay que hacer listas infinitas de pros y contras. La acción correcta aparece con una claridad casi insultante, tan simple que a veces cuesta creerla. Estamos tan acostumbrados al caos que confundimos claridad con falta de profundidad. El problema es que nos entrenaron a hablarle a la realidad todo el tiempo, a explicarnos, a justificarnos, a negociar, como si el universo tuviera problemas de comprensión lectora. El silencio, en cambio, es cuando dejas de emitir y empiezas a escuchar el sistema completo, no solo tus pensamientos ruidosos. Bentov decía que en un sistema coherente, la mínima señal produce el máximo efecto. Eso significa que no necesitas hacer más, sino interferir menos. El silencio no es inacción, es optimización. Es quitar el ruido para que la señal real se escuche. Por eso el silencio resulta tan incómodo al principio, porque deja al descubierto el desorden interno. Pensamientos que no sabías que estaban ahí, tensiones corporales ignoradas, emociones que nunca tuvieron espacio. No porque el silencio sea peligroso, sino porque es honesto. Y la honestidad sin distracciones suele incomodar más que cualquier sermón. Aquí va la ironía.
Muchas personas rezan sin parar para no escuchar lo que el silencio ya está diciendo. Llenan el espacio de palabras sagradas para no enfrentarse al hecho de que su sistema interno está desalineado. El silencio no acusa, no juzga, no castiga, pero tampoco miente. Jesús no temía al silencio porque no estaba fragmentado. Para un sistema coherente, el silencio no es amenaza, es hogar. Es el lugar donde todo encaja sin esfuerzo, donde no hace falta hacer nada para sentir conexión, porque la conexión ya está dada. Y esto tiene consecuencias prácticas muy concretas. Cuando incorporas el silencio como orden, no reaccionas tan rápido, no te enganchas con cualquier estímulo, no te mueves desde la urgencia, empiezas a responder desde estabilidad. Y eso, en un mundo adicto al ruido, es casi un acto revolucionario. El silencio no es desaparecer del mundo, es dejar de pelear con él internamente. No es vacío, es alineación sin palabras. Y cuando entiendes esto, el silencio deja de ser incómodo y se convierte en uno de los estados más productivos, lúcidos y peligrosamente libres que un ser humano puede habitar. Aquí es donde mucha gente espera una revelación espectacular, una voz del cielo, una señal inconfundible, 3 palomas volando en formación perfecta o, como mínimo, una corazonada tan intensa que venga con efectos especiales. Pero Ventov, para decepción del cine espiritual, apuntaba en la dirección contraria. El verdadero llamado no grita, no presiona, no dramatiza. De hecho, si parece urgente, probablemente no lo sea. Ventov entendía el llamado no como un mensaje externo, sino como un estado interno de coherencia sostenida. No es algo que llega desde fuera para decirte qué hacer con tu vida, sino algo que emerge cuando el sistema deja de estar fragmentado. Cuando el ruido baja, lo que queda se vuelve evidente. Y no siempre es épico. A veces es absurdamente simple. El problema es que nos entrenaron para confundir llamado con excitación emocional. Creemos que sentir mucho es señal de verdad. Pero neurológicamente, la excitación intensa suele ser solo activación del sistema de alerta. Es decir, tu cuerpo preparándose para huir, luchar o tomar decisiones impulsivas que luego llamamos destino. Ventov lo diría sin rodeos. El llamado auténtico aparece cuando el sistema nervioso está regulado, cuando la respiración es estable, la atención está presente y la mente no está negociando con el miedo. Desde ahí no hay voces misteriosas, hay claridad funcional. Sabes qué hacer no porque alguien te lo ordene, sino porque no hacerlo se siente incoherente. Y aquí viene lo irónico. El llamado verdadero no suele inflar el ego. No te hace sentir elegido, especial o superior. Más bien te coloca en una sensación muy poco glamorosa. Esto es lo que toca. Sin drama, sin aplausos internos. Como cuando sabes que tienes que lavar los platos, solo que con un poco más de sentido existencial. Por eso mucha gente lo ignora, porque no halaga, no promete grandeza inmediata, no viene con una narrativa heroica lista para Instagram. El llamado ventoviano no te dice, vas a cambiar el mundo. Te dice, ordénate aquí. Y claro, eso vende menos camisetas. Desde esta perspectiva, Jesús no recibía llamados como mensajes divinos externos. Operaba desde una alineación tan estable que sus acciones fluían naturalmente del estado que sostenía. No preguntaba constantemente qué debía hacer. Lo sabía porque estaba en ritmo. Y cuando estás en ritmo, las decisiones correctas no se sienten como sacrificio, sino como continuidad. Aquí hay una distinción clave. Buscar el llamado genera tensión. Permitir que emerja genera claridad. El primero nace del miedo a equivocarse. El segundo, de la coherencia interna. Uno te mantiene girando en círculos.
el otro te mueve sin esfuerzo aparente. Y sí, desde fuera puede parecer que todo le sale bien, cuando en realidad lo único que dejó de hacer fue resistirse. Bentov insistía en que un sistema alineado no necesita instrucciones constantes. Funciona como un instrumento afinado. No pregunta qué nota tocar. Simplemente vibra cuando corresponde. El llamado entonces no es una orden, es una respuesta natural del sistema cuando deja de interferir consigo mismo. La parte incómoda es esta. No puedes forzar el llamado. No llega por insistencia, ni por méritos acumulados, ni por sufrimiento prolongado, aunque a algunos les encante esa teoría. Llega cuando el ruido baja lo suficiente como para escucharlo. Y eso implica soltar identidades, expectativas y a veces la idea romántica de que tu propósito debería sentirse extraordinario todo el tiempo. La buena noticia: no necesitas encontrar tu llamado. La mala noticia: necesitas dejar de escapar de él, porque el verdadero llamado no te persigue. Te espera en el punto exacto donde dejas de fragmentarte. No te habla desde afuera. Se activa cuando por fin todo en ti empieza a decir lo mismo al mismo tiempo. Eso no es misticismo, es Bentov. Y, para sorpresa de muchos, es mucho más exigente que cualquier voz celestial. Este es el punto donde muchos se asustan y retroceden. Porque nadie te avisa que alinearte no trae paz inmediata, trae reordenamiento. Y el reordenamiento nunca es silencioso, hace ruido, mucho. A veces parece que la vida se volvió loca justo cuando empezaste a entender. Bentov lo explicaría sin dramatismo. Cuando un sistema entra en coherencia, las estructuras incoherentes no pueden mantenerse. No por castigo, no por karma, no porque el universo esté probando tu fe como profesor tóxico, simplemente porque ya no encajan. Imagina una habitación llena de objetos mal puestos, cables cruzados, muebles torcidos y polvo debajo de la alfombra. Durante años viviste ahí sin problema, porque estabas igual de desordenado por dentro. Pero el día que decides ordenar de verdad, todo sale a la vista. Parece caos, pero en realidad es honestidad estructural. Cuando te alineas, viejos hábitos empiezan a incomodarte. Cosas que antes tolerabas porque así soy yo, ahora se sienten pesadas, artificiales, incluso absurdas. Relaciones que sobrevivían gracias a tu confusión empiezan a tensarse. Dinámicas basadas en miedo, culpa o dependencia pierden agarre. Y claro, eso tiembla. Bentov insistía en que la coherencia amplifica no solo lo bonito, también lo que estaba mal sostenido. Un sistema coherente actúa como un reflector, ilumina todo. Lo funcional se fortalece, lo disfuncional colapsa. No por maldad, sino por falta de compatibilidad. Aquí viene una verdad incómoda. Muchas personas no temen alinearse por lo que puedan perder afuera, sino por lo que tendrán que dejar de sostener adentro. Porque alinearte significa que ya no puedes mentirte con tanta facilidad. Ya no puedes decir, no sabía, no me di cuenta, es que todos lo hacen. La coherencia reduce el autoengaño, y eso duele un poco. Desde fuera, este proceso parece crisis. Desde dentro, es ajuste fino. Es como cuando alinean las ruedas de un carro. Durante el proceso, vibra, suena raro, parece que algo va mal, pero después, el trayecto se vuelve más suave, más eficiente, más silencioso. El problema es que muchos abandonan justo cuando empieza la vibración. Jesús, desde esta lectura bentoviana, no evitaba el temblor. Lo atravesaba. Cada vez que hablaba desde coherencia, algo se movía. Jerarquías se incomodaban, estructuras se desafiaban, personas se polarizaban. La coherencia no pasa desapercibida.
no porque sea agresiva, sino porque desordena lo que vivía cómodo en la incoherencia. Y no todo lo que tiembla se va, solo lo que no puede adaptarse. Lo que es auténtico se reacomoda, lo que es impostado se cae solo. Bentov lo decía claro: el nuevo orden no necesita pelear con el viejo, simplemente lo vuelve obsoleto. Aquí entra el humor trágico de la experiencia humana. Muchos piden claridad, alineación, despertar, pero cuando todo empieza a moverse, dicen: algo anda mal. No anda mal, anda demasiado bien para estructuras que dependían de tu desorden. Alinearte no te vuelve inmune al caos externo, te vuelve estable dentro de él. Y esa estabilidad genera ondas, cambia decisiones, cambia límites, cambia la forma en que te presentas al mundo. Y el mundo, acostumbrado a otra versión de ti, necesita reajustarse, a veces a los golpes. Por eso todo tiembla. No porque estés rompiendo algo, sino porque estás dejando de sostenerlo artificialmente. Bentov nunca habló de destrucción, habló de reorganización. El temblor no es el final del proceso, es la señal de que el sistema está encontrando una configuración más eficiente. Y una vez que pasa, algo se vuelve evidente. No extrañas lo que cayó, extrañas no haberlo soltado antes. Alinearte no te quita nada esencial, te quita lo que nunca fue coherente contigo. Y cuando el polvo baja, cuando el ruido se calma, cuando el sistema encuentra su nuevo ritmo, entiendes algo clave. El temblor no era el problema, era el ajuste. La incoherencia teme al movimiento. La coherencia lo atraviesa. Y una vez que sabes esto, ya no huyes cuando todo vibra. Respiras y dejas que el sistema haga su trabajo. Aquí es donde muchos confunden espiritualidad con abandono irresponsable. Soltar, en el imaginario popular, suele sonar a cruzarse de brazos, mirar al cielo y decir: bueno, que sea lo que Dios quiera. Bentov habría respirado hondo y probablemente pedido otro café, porque soltar, en su marco, no tiene nada que ver con rendirse. Tiene que ver con dejar de interferir. Un sistema que ya fue alineado no necesita supervisión paranoica. No necesita estar revisando cada 5 minutos si ya pasó, si ya llegó, si ya funcionó. Eso no es fe. Eso es ansiedad con lenguaje espiritual. Y la ansiedad, por muy devota que sea, sigue siendo ruido en el sistema. Bentov explicaba que, una vez que un sistema entra en coherencia, su comportamiento tiende a optimizarse solo. No porque sea mágico, sino porque dejó de gastar energía corrigiendo contradicciones internas. Soltar es permitir que esa optimización ocurra sin meter la mano cada 2 segundos, como quien no deja que el GPS termine de recalcular y sigue dando volantazos. Vigilar constantemente, el resultado es volver a la contracción. Es enviar el mensaje interno de no confío en esto. Y la realidad, que no entiende de discursos pero sí de estados, responde exactamente a eso. Más fricción, más retraso, más sensación de bloqueo. No como castigo, sino como reflejo. Soltar no significa no hacer nada. Significa hacer lo que corresponde desde el estado correcto. Y luego, no sabotear el proceso con urgencia emocional. Es la diferencia entre plantar una semilla y revisarla cada hora arrancando la tierra para ver si ya creció. Spoiler: así no crece nada, solo muere con estrés. Jesús, visto desde Bentov, actuaba y luego se retiraba. No se quedaba persiguiendo el resultado. No dramatizaba el qué pasará ahora.
Confiaba en la mecánica del sistema porque sabía que estaba alineado con ella. No era fe ciega, era comprensión funcional. Aquí aparece una verdad que incomoda al ego espiritual. Soltar exige más responsabilidad que pedir, porque pedir te permite seguir en la duda. Soltar implica aceptar que si el sistema está coherente, el resultado será el que corresponda, y eso incluye aceptar cambios que no encajan con tus expectativas originales. Y sí, a veces el resultado no es lo que querías, sino lo que reorganiza tu vida de una forma más eficiente. La realidad no está interesada en proteger tu zona de confort, está interesada en restaurar coherencia. Y eso, aunque luego se agradece, al principio suele mover muebles internos. Bentov diría que confiar en la mecánica es dejar de personalizarlo todo. No todo lo que ocurre es un mensaje. No todo retraso es una señal. A veces, el sistema simplemente está ajustándose, como un motor que acaba de ser afinado. Si lo apagas y lo prendes cada 2 minutos, nunca llega a régimen estable. Soltar es madurez, no espiritualidad naif, no resignación, madurez de sistema. La buena noticia: no tienes que forzar nada. La mala noticia: tampoco puedes controlar todo. Pero cuando entiendes esto, algo se libera de verdad. Dejas de vivir en modo a ver si funciona y entras en modo estoy alineado. El resto se ordena, no por fe ciega, sino porque ya viste cómo responde la realidad cuando no la estás saboteando desde dentro. Soltar no es creer, sin pruebas. Es confiar porque entiendes la mecánica. Y cuando eso se integra, la vida deja de sentirse como una negociación eterna y empieza a sentirse como un sistema que, por fin, juega de tu lado. Hay verdades que informan y hay verdades que reorganizan. Esta pertenece a la segunda categoría, la incómoda, la que no se puede no ver una vez entendida. Es como darte cuenta de que la mesa estaba coja todo el tiempo. Puedes intentar ignorarlo, pero cada vez que apoyes el vaso, lo vas a notar. Jesús no dejó un ritual para repetir mecánicamente. No dejó una fórmula mágica. No dejó un sistema de premios y castigos espirituales. Dejó un estado de conciencia. Y eso es mucho más difícil de manejar, porque un estado no se memoriza, se habita. No se hereda, se cultiva. No se delega, se encarna. Nadie puede hacerlo por ti. Y ahí está el problema. Y también la libertad. Bentov nos da la clave final. La realidad no responde a palabras bonitas ni a intenciones desesperadas. Responde a sistemas coherentes, a seres humanos que funcionan como una sola pieza y no como un comité interno en permanente discusión. Cuando cuerpo, mente y atención entran en el mismo ritmo, algo profundamente simple ocurre. La fricción baja. Y cuando la fricción baja, la vida deja de sentirse como una batalla constante. No porque todo se vuelva fácil, sino porque deja de ser absurdo. Dejas de empujar puertas que se abren girando. Dejas de gritarle al universo como si estuvieras sordo. Dejas de confundir fe con tensión mandibular. La oración, vista así, deja de ser súplica. Se convierte en alineación silenciosa. No porque alguien te escuche allá afuera, sino porque algo en ti deja de interferir. Y aquí viene la parte que más cuesta aceptar. Una vez que entiendes esto, ya no puedes culpar a la realidad de todo. Tampoco puedes seguir esperando que un intermediario haga el trabajo interno por ti. No por crueldad, sino por diseño. Un sistema no se ordena desde afuera, se ordena desde dentro. Esto no te quita espiritualidad, te quita dependencia. No te vuelve frío, te vuelve claro. No te hace especial,
te hace funcional. Y quizá por eso esta verdad nunca fue masiva, porque no promete salvación futura, promete responsabilidad presente. Porque no te dice, cree más, te dice, organízate mejor. Y porque un ser humano alineado no es fácil de asustar, ni de manipular, ni de convencer con discursos vacíos, Jesús no vino a ser admirado desde lejos. Vino a mostrar cómo se ve un humano cuando deja de fragmentarse. Bentov no vino a crear una nueva creencia. Vino a explicar la mecánica detrás de lo que siempre estuvo ahí. La realidad no responde a quien pide con más devoción, responde a quien interfiere menos. Y cuando esa verdad se instala, no hay vuelta atrás, porque ya no puedes rezar igual, ya no puedes vivir igual, y sobre todo, ya no puedes fingir que no sabes. Eso no es herejía, no es rebeldía espiritual, no es peligro, aunque a muchos sistemas les incomode. Eso es coherencia. Y una vez que entras en ritmo, la vida deja de ser algo que se implora y empieza a ser algo que se habita. Voy a ser claro contigo. Si no ves el siguiente video, no es que no pase nada, es que te vas a quedar operando con media información. Y cuando entiendes cómo funciona la alineación, pero no ves cómo se aplica, vuelves exactamente al mismo punto, solo que ahora sabes que te estás saboteando. El próximo video no complementa esto, lo completa. Si no lo ves, sigues viviendo por debajo de tu propio sistema. Y eso, una vez que lo sabes, ya no es ignorancia, es elección.